Mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Escudriñad las Escrituras, ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús sabía que los sacerdotes y rabinos estaban resueltos a quitarle la vida, pero les explicó claramente su unidad con el Padre y su relación con el mundo. Ellos vieron que la oposición que le hacían era inexcusable, pero su odio homicida no se aplacó. El temor se apoderó de ellos al presenciar el poder convincente que acompañaba su ministerio, pero se resistieron a sus llamamientos y se encerraron en las tinieblas. Jesús desde otra perspectiva, con Ángel Jara. Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres bien, que hayas pasado una buena semana y nos reunimos hoy para terminar con un capítulo impresionante como fue el capítulo 5 de San Juan. Hoy vamos a analizar los versículos 30 al 47, son los últimos. Y en este pasaje del Evangelio de Juan expone uno de los discursos cristológicos más profundos del Nuevo Testamento. Jesús no solo defiende su deidad ante los líderes religiosos, sino que expone las formas de la incredulidad humana. Para la justicia judía, un testimonio requería de 2 o más testigos para que fuera válido. Y Jesús, superando este requisito, presentó 5 testimonios irrefutables. Y vamos a ver cuáles eran. El primero fue Juan el Bautista, un testigo humano, reconocido temporalmente por el pueblo como un profeta, y fue quien señaló directamente a Jesús como el Cordero de Dios y lo bautizó. Después, las obras de Jesús, los milagros y el ministerio redentor de Jesús, que el Padre le dio para realizar. ¿Qué mejores pruebas o testimonios que sus milagros? Después el Padre Celestial, el testimonio directo de Dios manifestado en el bautismo de Jesús y a través de su conexión continua y poderosa, la cual Jesús tenía. También estaban las Escrituras, la palabra revelada, el Antiguo Testamento, cuyo propósito central era profetizar y señalar al Mesías. Y el último que utilizó Jesús fue Moisés, el legislador y la figura más venerada por el judaísmo, quien escribió acerca de Cristo, como podemos encontrar por ejemplo, en Deuteronomio 18:15. ¿Por qué Jesús no recibía gloria de los hombres? Bueno, Jesús declaró: gloria de los hombres no recibo. La naturaleza de Jesús estaba completamente anclada en hacer la voluntad del Padre. La gloria humana suele ser interesada, voluble y basada en el ego y las conveniencias temporales. Pero Jesús no dependía de la validación social, no dependía de la adulación política o la aprobación de los líderes religiosos para conocer su identidad. No le hacía falta. Él no buscaba el aplauso ni se adaptaba a las falsas expectativas mesiánicas para poder ganar popularidad. Su reino no era de este mundo. Él no vino para ese tipo de cuestiones que son realmente bien humanas. ¿Por qué crees que los judíos recibían a aquellos que venían en nombre de sí mismos y no recibían al que venía en nombre del Padre, como Jesús? ¿Crees que esto pasa hoy en las iglesias? ¿Qué es lo que hace que aceptemos a los que vienen en nombre de sí mismos? ¿Qué hay de atractivo en esas cosas? Bueno, los judíos rechazaron a Cristo, quien venía con el respaldo todopoderoso del Padre, pero estaban dispuestos a recibir a falsos mesías,
como lo hicieron en otras oportunidades, que venían en su propio nombre. ¿Pasa eso en las iglesias? Claro, sí, absolutamente. A lo largo de la historia y en la actualidad, muchas congregaciones son arrastradas por líderes carismáticos que tienen ese poder en su palabra, que predican desde su propio ego y, como ya saben, hubo veces que llevaron a un montón de gente a la muerte. ¿Y qué lo hace atractivo a eso? Y el que viene en su propio nombre generalmente de esa manera halaga su orgullo, promete éxito terrenal, no confronta el pecado profundamente y ofrece atajos espirituales para las personas. Validar el ego es una estrategia de marketing humano que funciona maravillosamente en nuestra psique, porque no exige el sacrificio supremo, la negación del yo y llevarla a la cruz. ¿Has estado en reuniones en las que has experimentado lo que Jesús describe en el verso 44? ¿Por qué a los seres humanos nos gusta recibir gloria los unos de los otros? Allí la palabra dice: ¿cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Y bueno, la necesidad humana de recibir validación de nuestros pares es una trampa psicológica y espiritual muy profunda. Trae muchos problemas y te aparta de Dios. En entornos religiosos y convenciones eclesiásticas es común ver que se permitan los estatus, los títulos, el crecimiento numérico, el reconocimiento público. Nos gusta recibir gloria, porque el corazón humano caído busca constantemente compensar su vacío existencial a través de la admiración de los demás. Cuando el estatus eclesiástico se convierte en la meta, entonces la fe verdadera se va muriendo, porque el enfoque pasa de ser en el Creador a enfocarse en las personas. Y eso no sirve para nada. Nos aparta de Dios, de nuestra comunión que debiéramos tener constantemente con Él. Hablando de esto, me hizo recordar al principio cuando comencé a predicar y la gente venía, hubo una época en que venía la gente a saludar, pero así efusivamente, cuando predicábamos con un grupo vocal, que éramos 8 personas. Y eso me molestaba tanto que a veces no quería saludar a las personas. Y me acuerdo que el director me decía: ¿pero por qué te molesta? No sé, me molesta, le decía, no quiero que me digan nada. Y yo creo que ese era el espíritu que estaba actuando dentro mío, porque provocaba en mí esa molestia. Y después ellos me hicieron entender que era un agradecimiento de las personas y que no me tenía que molestar por esas cosas, que solamente tenía que conservar mi mente en el lugar correcto y aceptar los agradecimientos y los saludos y palabras de los hermanos. Así que bueno, hoy trato de aprovechar eso para yo transmitirle también un cariño y ver el interés de mi parte. Pero fue bueno que Dios me hiciera notar eso hace muchos años atrás. Los judíos decían y se jactaban de creer en los escritos de Moisés. ¿Cuál era la razón por la cual Jesús decía que no creían en esos escritos? Y bueno, los fariseos se enorgullecían de ser discípulos de Moisés, como lo dice en San Juan 9:28, siendo custodios estrictos de la Torá, pero sin embargo, Jesús los confronta afirmando que no creían en Él verdaderamente. La razón es simple. El propósito central de los escritos de Moisés era preparar el camino para el Mesías. Estudiaban la letra de la ley, el envase, pero rechazaban a quien la ley señalaba, que era el contenido del mensaje y que era Jesús, y lo estaban rechazando. ¿Podemos nosotros decir que creemos en la Biblia y a la vez
Jesús podría señalar que no creemos en ella? ¿Qué hacía que los judíos no creyeran en los escritos de Moisés? ¿Y qué hace que nosotros no creamos en los escritos de la Biblia? Más allá de que digamos que creemos en ella. Y sí, esto es completamente posible. Que hoy digamos creer en la Biblia y que Jesús nos señale con la misma advertencia que le hizo a los fariseos. ¿Qué nos hace fallar entonces? Y nos hace fallar transformar la Biblia en un simple manual de moralidad, por ejemplo, un libro de historia fascinante o un arsenal de textos para ganar debates teológicos y muchas cosas más. A veces acomodamos lo que leemos para defender nuestros pensamientos. Cuando leemos las Escrituras, sin permitir que el Espíritu Santo nos hable y nos transforme, cuando la usamos para defender nuestros pensamientos o teorías, cuando la usamos para juzgar a otros, en lugar de para encontrar el carácter amoroso de Cristo en ellas y su mensaje para cada uno de nosotros, bueno, todo eso demuestra que confiamos en nuestro propio intelecto y no en el Verbo encarnado. Eso sucede cuando no es el Espíritu de Dios el que dirige nuestros pensamientos. Y entonces nuestros pensamientos no son realmente algo que tenga que ver con la verdad. ¿Puede haber personas que no crean en Jesús pero dicen creer en la Biblia? Sí, claro, un montón, mucha gente, históricamente y en el presente. Hay teólogos, estudiosos seculares y ramas del judaísmo ortodoxo que estudian, memorizan y reverencian el texto bíblico en el Antiguo Testamento como una obra maestra divina o literaria, pero rechazan categóricamente a Jesús de Nazaret como el Hijo de Dios y el Salvador de la humanidad. Tienen la Escritura, pero carecen de entendimiento y sabiduría del cielo para ver la verdad, porque no se dejan guiar por el Espíritu, realmente. Si lo hicieran, tendrían otra visión de la realidad. Puede haber personas que creen en credos o en declaraciones de doctrinas de sus iglesias, pero no creen en Jesús. Yo personalmente no las conozco, pero eso sería una ortodoxia muerta, es uno de los mayores peligros del cristianismo. Muchas personas creen intelectualmente en las declaraciones fundamentales de su denominación, memorizan catecismo de teología sistemática y defienden a capa y espada los credos institucionales o de sus profetas, pero no tienen una relación viva, transformadora y personal con Jesús. Conocen acerca de Dios, pero no conocen a Dios. Lo conocen como podrían conocer un prócer a través de los libros de historia, pero eso no los lleva a tener el conocimiento claro y de luz que Jesús te brinda a través de una relación personal. ¿Puede una declaración de doctrinas o un credo reemplazar a la creencia en Jesús, en el caso de algunas personas? ¿Cómo podrías saber si una persona cree solamente en un credo o declaración de doctrinas y no cree en Jesús realmente? Y un credo, una declaración de doctrina puede convertirse fácilmente en un ídolo cuando sustituye la devoción o la comunión diaria con Jesús. ¿Cómo identificarlo? Puede haber varias maneras. Cuando la preocupación principal es tener la razón en lugar de mostrar gracia, puede ser una de las formas de reconocer a una persona así. Cuando la enseñanza produce orgullo intelectual y exclusivismo en lugar de humildad, podría ser otra manera. Cuando se usa la doctrina como un arma para herir, dividir y destruir a quienes piensan distinto, y si el credo no produce los frutos del Espíritu, que son amor, gozo, paz, etc., esa persona ha depositado su fe en un sistema humano teológico y no es en Cristo nuestro Salvador. Y esas cosas se notan. Yo lo noto a veces. Se nota. Hay otras maneras también de darse cuenta y te das cuenta de esas personas.
¿Crees que cuando somos religiosos y perseguimos a alguien que piensa diferente, estamos demostrando que creemos solamente en un credo o declaración de doctrinas y no creemos en Jesús? Sí, yo creo que sí. El reino de Dios se basa en el amor y en la libertad de conciencia, nunca en la fuerza. Jesús nunca forzó a nadie a nada, nunca privó de libertad a nadie. Jesús solo enseñaba y lo hacía con amor. Cuando somos religiosos y perseguimos, hostigamos o difamamos a alguien en defensa de mi verdad y estamos demostrando de manera incontrovertible que adoramos a un credo más que a Cristo, Jesús nunca persiguió a nadie. Él fue perseguido. Forzar la conciencia o herir al prójimo en el nombre de Dios es la evidencia más clara de que no se ha comprendido en nada el Evangelio. No se conoce a Cristo ni se tiene el Espíritu de Jesús tampoco. Y es muy triste porque cuando muy pronto Dios separe el trigo de la cizaña, esas personas van a salir mucho más a la luz y se va a notar con tristeza porque van a hacer cosas realmente malas. Llegamos al final de este análisis y vemos que el pasaje que tuvimos hoy por delante en San Juan 5 es un espejo para nuestra propia vida espiritual. Nos confronta con una pregunta que sería: ¿por qué o para qué leemos la Biblia? Si la leemos, ¿no es cierto? Asistimos a nuestras comunidades de fe para recibir el aplauso, el reconocimiento de los demás o para conocer profundamente al Dios eterno. Porque algunas personas parece que asistieran a un club donde se encuentran con sus amigos, comparten charlas, pero yo le agregaría otra pregunta, ¿no? Diría, ¿para qué vas a la iglesia? Hoy Dios nos invita a soltar el orgullo de nuestras propias interpretaciones. Nosotros somos personas de naturaleza así, orgullosos, malos, egoístas, y Dios está dispuesto a transformar tu corazón y el mío para dejar de adorar nuestros sistemas teológicos o denominacionales y amar al que nos ama incondicionalmente y que lo demostró en la cruz, a nuestro Salvador, a Jesús, y a postrarnos ante Él, que da el sentido a toda la Escritura, y clamar para que Dios nos llene de su Espíritu. Esa es nuestra tarea hoy más que nunca. La urgencia es más que nunca. Cristo debe ser el filtro a través del cual interpretamos toda doctrina y cada acción de nuestras vidas también, porque es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. Vivimos en una época de hiperinformación espiritual como nunca, a través de Internet, donde es más fácil que nunca acceder a estudios bíblicos, teología. Sin embargo, este conocimiento no equivale a la salvación. La advertencia de Jesús a los líderes en su tiempo resuena hoy con urgencia profética. Podemos examinar las Escrituras pensando que en ellas tenemos la vida eterna, y aún así negarnos a ir a Jesús para tener la verdadera agua de vida que transforma, con la cual Él nos quiere llenar nuestro corazón. La ortodoxia doctrinal sin el temor y la gracia de Jesús es solo un fariseísmo moderno. Estamos actuando igual que los fariseos en nuestra época. Por eso pidamos a Dios que nuestra búsqueda no sea el reconocimiento humano, ni la estéril victoria en debates religiosos, eso no sirve para nada, sino que sea en el encuentro transformador con la persona de Jesucristo, que su Espíritu viva en nuestro corazón y nos transforme, nos convierta en reflejos de su carácter de amor. Solo cuando Él es el centro absoluto y está sobre todas nuestras cosas, nuestras doctrinas cobran vida y nuestra religión se convierte en un instrumento de verdadera redención para un mundo que está súper quebrantado y que con urgencia necesita de Jesús hoy en día.
Tú y yo debemos ser esas personas, las que nos acerquemos a todos los quebrantados, que no saben dónde buscar, que buscan en lugares y en cosas equivocadas, acercarnos para llevarle a Jesús, para que tengan también la oportunidad de conocerlo, de sentir su amor, de recibir su perdón. Bueno, este ha sido todo nuestro episodio de hoy. Esperemos que hayas sacado cosas útiles del análisis que hicimos. Como siempre te digo que si tienes cosas para agregar o piensas diferentes en algunos puntos, que nos envíes una nota de audio para poder compartirla en nuestros programas. Lo puedes hacer al mail orejaabierta@gmail.com, como también que te pedimos que nos des tu testimonio, porque los testimonios son muy importantes para las personas en muchas cuestiones. Por eso te pedimos que nos ayudes de esa manera, que nos envíes un testimonio, una nota de audio a nuestro mail contándonos cómo supiste de Dios, quién es Jesús para ti, cómo es tu relación con ese Jesús y qué mensaje le dejarías a las personas que escuchen tu testimonio. Esperamos que nos escribas enviándonos ese testimonio o para lo que quieras. Allí está nuestro mail para que te puedas comunicar con nosotros. También te pedimos que te suscribas a nuestro canal de Spotify, que nos sigas en las redes sociales. El programa lo puedes ver en YouTube, también en Facebook, bajo el nombre de Oreja Abierta. En Facebook tenemos un canal que ya está completo y también una página que se llama Pastoreados por Jesús, porque ya no entraban más personas allí. Y en el TikTok, bajo Oreja Abierta, también allí están los episodios que van casi al mismo tiempo que en Spotify. Por eso te invitamos a seguirnos en las redes también y compartir las publicaciones que allí hay con las personas y suscribirte a nuestros canales, porque de esa manera nos ayudas a poder llegar a más personas. Y eso es lo que necesitamos hoy en día, llegar a más personas. Hay tantos millones que necesitan de Jesús que Internet es una gran posibilidad de llegar a todos ellos, por lo menos a los de habla hispana. Y también a otros, porque ahora se generan traducciones y ellos pueden leer también lo que se está hablando en cada episodio. Bueno, sin más, te quiero saludar, desearte que Dios te guarde y te guíe en todos tus pasos hasta que nos volvamos a encontrar. Y si Dios quiere, volveremos con esto que decidimos llamar Jesús desde otra perspectiva. Hasta pronto, un abrazo grande, chao.